Buenos días. Buenos días. Si me escuchan, muchachos, entonces, buenos días. Vamos a esperar un poquito a que entren los demás. Nosotros tiempo más y estamos, ¿sí? Ok, bien. Comentarles, entre tanto, que hay compañeros que aún no hacen el examen de diagnóstico. Entonces, es necesario que lo hagan porque, bueno, ya a partir de ayer les publiqué tareas y empiezo a publicar más tareas en los próximos días, hoy, mañana, y se van a empezar a atrasar, ¿sí? Entonces va a ser más lo que van a tener que leer, va a ser más lo que van a tener que estudiar. Una vez publicadas las cosas, se pueden hacer en ese momento, se pueden hacer mañana, al día siguiente, cuando puedan, pero también figúrense que estemos en clases presenciales, o sea, en clases presenciales se dejan las actividades para un mismo rato, entonces algo equivalente, ¿sí? O sea, el hecho de que les ponga fecha límite, que ya no les voy a poner, porque nada más eso parece que los les motiva a que hagan, a que dejen todo para el último, no sé por qué. Eh, ya no lo voy a hacer, ya nada más es por la primera semana y la segunda semana, pero ya no voy a poner lo de la fecha límite. Ustedes hagan las cosas cuando quieran, pero dentro de este periodo de las semanas del semestre, ¿no? Y les invito a trabajar en orden, de manera ordenada. Ya si no lo hacen ordenada, bueno, pues tampoco hay penalizaciones, ¿verdad? Pero estarían trabajando más. Una disculpa. Entonces, les decía, trabajen en orden. La vez pasada Este, diversificaciones. y ya próximamente les pondré también lo del plan de cumplimiento que va a hacer. Eso va a ser también una tarea. Entonces voy a pasarles asistencia. Por ejemplo, cuando vimos diversificaciones cálculos, entonces, esas se definen como diversificación por Ambris Ibarra, Ivana Yadira, Presente. Camacho Ramírez, Dulce Carolina. No está Dulce Carolina. Casillas Guerrero, José Roberto. No está Casillas Guerrero. De Santiago Zamorano, Dana Elena. Presente, profesor. Flores Mendoza, Tabata Jimena. Presente. Galindo Fernández, Olga Anaí. No está Olga Anaí.
Galván Medina Samantha Montserrat. Presente. Gómez Avena Sergio Enrique. Presente. González Topete Benito Manuel. Presente. Hernández García Jennifer Elizabeth. Presente. Hernández Mancillas Fátima Teresita de Jesús. Presente. Huerta Cortés Kevin Raciel. Presente. Jiménez González María de Jesús. Presente. Larios Vergara Jesús. Presente. Machado Ramírez Brian Guadalupe. Presente. Martínez Rodríguez Sherlyn de Yanire. Presente. Medina Flores Arturo. No está Arturo. Medina Ortega Martín Osmani. Presente. Miramontes Estrada David Eduardo. Presente. Monreal Sánchez Aislín Alejandra. Presente. Ontiveros Verumen André Martín. No está André Martín. Ponce Becerra Julio Vicente. No está Julio Vicente. Razo Guerrero Juan Roberto. Rivera Rubalcaba Sayani. Presente. Rubalcaba Rojas Diego Gael. Presente. Sánchez Linares Daniel de Jesús. No está Daniel de Jesús. Sosa Bañuelos Alexa Jacqueline. Presente. Tapia Gutiérrez Evelyn Natalí. Presente. Tapia Partida Dafne Lili. Presente. Villanueva Domínguez Villanueva Domínguez Jesús Alberto. Presente. Villarreal Verde Gustavo. Presente. Vargas Ochoa Natalia Abigail. Presente. Bien. ¿Alguien nuevo? ¿Alguien que no haya sido Yo acabo de nombrado? entrar. ¿Cómo te apellidas? Casillas Guerrero. Soy el tercero. Listo. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Nadie nuevo? Ok. Entonces vamos a proseguir. Detengo la presentación de pantalla completa y voy a pasar a presentar ventana. El día de hoy tengo unas diapositivas para presentar, ¿sí? Por cierto, tiene que ver con, obviamente, el material que está en el libro, ¿sí? Ahorita que me estuvieron mandando el aviso de que ya hicieron el diagnóstico, también el aviso era de que ya descargaron el material, ¿sí? De estudio para que lo puedan leer. Dense tiempo de leer porque si no va a ser más difícil estudiar. Va a ser más difícil que me dé a entender. Es importante que ustedes también le dediquen tiempo, ¿sí? Para leerlo, para estudiar el material. Entonces ahorita les voy a presentar una diapositiva. Permítanme, presento. Adelante, Benito. No necesitan levantar la mano, hablen nada más. Muy bien, maestro. ¿Podemos imprimir este libro y contaría para los 5 puntos extras del encuadre que mencionó por ahí? ¿Cuenta esta guía de esta unidad?
Sí. A eso me refería al decirles que los libros cuentan. Ah, muy bien, excelente. Entonces voy a presentar ventana. Puede ser una... Tengo este material. ¿Dónde está la ventana? Aquí está la ventana de PowerPoint. Aquí está. Profe, Adelante. dice Daniel que ahorita no va a poder entrar porque no tiene internet, pero ahorita ya va a entrar un ratito más. ¿Cómo se apellida tu compañero? Sánchez Linares. Bien, recuerden muchachos que es de vital importancia que se justifiquen si no pueden entrar, ya sea antes o después o a través de un compañero, porque si no tienen el 80% de asistencia a la hora de que se termine el semestre, por allá en la semana 17, ¿sí? Irían a reprobación directa, ¿sí? Entonces voy a presentarles estas diapositivas. Sí ven donde dice hidráulica, hidrostática e hidrodinámica. ¿Sí está en su pantalla? Sí. Sí. En presentación. Listo. Entonces tengo el modo de pantalla completa, nada más, ahora sí ya se puso más grande. Pues es la unidad, muchachos, que vamos a trabajar, la unidad número 1, cuyo nombre es hidráulica, y la cual nosotros podemos clasificar para estudiarla mejor en hidrostática, que es la hidráulica de los fluidos en reposo, entre comillas, vamos a decir entre comillas que están en reposo, porque realmente en el estado líquido las moléculas están en constante movimiento unas contra otras, moviéndose, chocando, cambiando de posición y de momento y demás, ¿no? Entonces están cambiando en el estado líquido las partículas, pero pueden estar a nuestros ojos en estado estático. Y la hidrodinámica es la hidráulica que estudia los fluidos en movimiento, ¿sí? En movimiento a nuestros ojos también, porque de todas maneras siguen en movimiento por ser el estado, en este caso líquido, o también puede ser los gases. Los fluidos pueden ser tanto líquidos como gases. Incluso hay también situaciones en las que los sólidos pueden actuar de algún modo como líquidos, como por ejemplo en el pasado de concreto, la arena y la grava son sólidos y sin embargo se van en una tubería, por ejemplo cuando hacen un colado en un techo, ascienden por una tubería, entonces actúan como un líquido. Entonces paso a la siguiente diapositiva. Hidráulica, por decirlo para fines prácticos, es sinónimo de líquidos, de gases, de sólidos, del aire, del viento, del agua. Sonó como un chat. Permítanme. Yo creo que está fallando el internet. Eso pusiste en el chat. ¿Está fallando tu internet? No, por ahí sí, ya pasó lista. ¿Cómo te apellidas? Sánchez Linares. Sí, una compañera me dijo y te justifiqué. Okay. Voy a proseguir, ¿sí? Entonces les decía, la hidráulica de algún modo para fines prácticos es sinónimo como de líquidos, de gases, de sólidos, del aire, del viento, del agua, de flujo, tuberías, las alas de un ave o de un avión,
las aspas de un ventilador, de un helicóptero, de globos aerostáticos, de barcos, de aviones en movimiento, de motores de combustión, porque ustedes saben que en el interior, bueno, se queman gases y pues los gases ascienden por recintos, por tuberías. Ahí también es el del estudio de la hidráulica, las olas del mar, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un sinfín de cosas que en la naturaleza están y en nuestra cotidianidad presentes, ¿sí? Son sinónimos de la hidráulica. Incluso la respiración del ser humano es de hidráulica. El drenaje del pueblo es hidráulica. Cuando le abres a la llave de tu casa para que salga agua es cuestión de la hidráulica. Los latidos de tu corazón y el bombeo de la sangre a través de las venas y las arterias y de tu sistema es cuestión de la hidráulica, ¿sí? Todo está relacionado con esta asignatura de algún modo. Dice la materia o materiales, ¿sí? La materia o los materiales poseen masa. La masa es, pues, la materia que ocupa a los cuerpos, ¿sí? La densidad, ¿sí? Es la masa en un determinado volumen, ¿sí? Los átomos, bueno, los átomos ustedes ya de algún modo se hacen un concepto de ellos, ¿sí? De su clase de química, las moléculas también, y pues al ser cúmulos de masa, bueno, pues también en una acción de gravedad tienen un peso, ¿sí? También de algún modo tienen una forma, un volumen. Independientemente del estado de agregación en el que se encuentre, que puede ser líquido, gas o sólido principalmente, porque también hay otros estados de agregación, como el plasma, que es de alguna forma una forma de gas, pero con alta energía, ionizados, emiten luz y calor. Y también por ahí hay otro, el llamado condensado Bose-Einstein, ¿sí? Pero bueno, para fines prácticos, el sólido, líquido y gas son nuestros principales estados de agregación. Podemos dividir entonces a la hidráulica, como les decía, en dos, ¿sí? Que es la hidrostática, que estudia los fluidos en reposo, entre comillas, en reposo, ¿verdad? Porque si analizamos al microscopio un líquido, vemos que las partículas están moviéndose, las partículas de las moléculas están chocando unas contra otras, ¿sí? La hidrodinámica estudia los fluidos en movimiento, ¿sí? Fluidos, otra vez la palabra fluidos. Entonces, ¿por qué decimos fluido? Para mencionarlas. Pues porque fluido, tanto sólidos como líquidos como gases, pueden fluir en tuberías, ¿sí? Les mencionaba el ejemplo del vaciado de concreto. Sí, que el concreto, bueno, es arena, es grava, en estados sólidos, pero como están están mezclados, actúan, por decirlo, como un líquido. También en las tormentas de arena hay también aire que golpea tu cara, en este caso las partículas de arena, y desde luego también, por ejemplo, en una aspiradora, en el aire hay polvo y partículas sólidas succionándose por la boquilla de la aspiradora, mismas que ingresan moviéndose con el aire. Incluso el aire mismo también que contiene distintas cosas como vapor de agua y otras sustancias que pueden estar en él. Entonces, fluido, acordaremos decir que son líquidos y gases, fluido, líquidos y gases. Así, para fines prácticos, los fluidos son líquidos y gases, ¿sí? Para fines prácticos, líquidos y gases, los fluidos. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Permítanme reaccionar. Ya le di para adelante y no cambia. Permítanme.
Las especies no superiores muerden. Las hay venenosas como la contención. Dentro de las venenosas el pueblo tenemos nada amarillo, con las raíces es muy poco probable que tengamos un problema con personas. Ay, Dios. ¿Sí me escuchan? ¿No me habrá sacado de la videollamada? Sí, sí lo escucho. Sí, lo que pasa es que no cambia de diapositiva mi computadora. Y también estoy saliendo del modo pantalla completa y no hace nada. Con las otras somos errores. Esta tiene mucha sensibilidad y no la dio el 90%, porque necesitaba la así la movida. Ay, una disculpa, muchachos, esta cosa como que se trabó, no sé qué le pasa. Debe ser que hace un momento me dijo que tenía una actualización. Ahí está, ya la cambié. ¿Sí me siguen escuchando? Sí, maestro. Sí. Sí, profe. Sí. Voy a tratar de reiniciar esta cosa otra vez. Profe, no sé si vio en el chat, pero le puse que tampoco otro compañero iba a poder acceder a la clase. ¿Cómo se apellida? Andrea Ontiveros, algo así. ¿Cómo? Ontiveros Berrumen se apellida. Sí. Muy bien, ya lo justifiqué. Ah, ok, gracias. Ahí está. Entonces, aquí está un dibujito de cómo son los estados sólido, líquido y gaseoso. Como pueden ver en el estado sólido, pues son dibujos didácticos. Las canicas, por decirlo así, los átomos o las moléculas, las partículas que conforman al sólido, están ordenadas, bien compactadas, ¿sí? Por decirlo, en redes geométricas, que incluso parecen como cristales o como cubos o como cuadrados, porque los átomos están como alineados, ¿no? Alineados. En el estado sólido, las partículas, los átomos, tienen como un movimiento, pero es un movimiento muy leve, o sea, en cuanto a movilidad, o sea, es como si vibraran, pero en el espacio en el que se encuentran, ¿sí? Y en los sólidos hay una alta fuerza que se llama cohesión para mantenerlos pegadas unas contra otras, a las canicas de los sólidos, a los átomos. En cambio, en los líquidos, otra cosa, los sólidos tienen forma propia y volumen propio. En el caso de los líquidos, las partículas tienen fuego, tienen movimiento, ¿sí? Están chocando unas contra otras, ¿sí? Tienen cierto grado de movilidad y chocan unas contra otras. No están en una misma posición, están constantemente cambiando de posición. Y en el líquido se conserva el volumen,
pero la forma es del recipiente la forma del recipiente que lo contiene. ¿Sí? En el estado gaseoso, como pueden ver en el recipiente largo, de cuello largo, está los gases. Los gases, así como los líquidos, también tienen sus partículas, tienen movimiento. Aquí definitivamente la posición de la partícula está cambiando muy constantemente y no se quedan en el mismo lugar, están cambiando constantemente, chocan con las paredes del recipiente contenedor y están en todo el volumen de están ocupando todo el volumen, incluso la botella, el recipiente requiere pues un tapón en este caso, ¿no? Ocupa estar taponado porque si no se sale y se va el gas de algún modo. Entonces, aquí están los tres estados básicos, sólido, líquido y gas. En el caso de los fluidos, repito, son principalmente para fines prácticos los líquidos y los gases. Sí, y por cierto, los gases también tienen la forma del recipiente contenedor, pero tienen una característica que los gases se pueden compactar, ¿sí? O se pueden expandir, ¿sí? Como si fuera una goma elástica. En cambio, los líquidos no, los líquidos los apachurras, los aplastas y no disminuye su volumen. En cambio, los gases sí. Si tú encierras un poquito de agua en una jeringa y expandes el émbolo, se va a poder expandir, pero es porque el líquido, en este caso si metes agua, contiene un poquito de gases. Entonces los gases son los que se están expandiendo realmente y no el líquido. Ahí cambia de diapositiva, por favor. Ahí está. Entonces, características de los fluidos. La densidad es la masa sobre unidad de volumen. E incluso el día de ayer ya les dejé les publiqué un par de tareas respecto a la densidad. Alguien que me diga, por ejemplo, qué es lo que está diciendo ese chat, como que me llegó un chat, por favor. Sale la misma diapositiva también. Cambiado. Se escuchó mal, no entendí. Que la diapositiva no Que sale la misma igual. diapositiva. ¿No cambió? No, se ve la misma con la de sólido, líquido y gaseoso. Aquí yo sí cambió, sí dice características de los fluidos. A ver. ¿Ya la cambiaría? No. No. ¿Ya la cambió? No, sigue igual. A ver, permítame, por lo menos creo que le voy a quitar la cámara, no sé si le voy a quitar a la videollamada. Ya cambió, profe. Permítanme, voy a apagar mi cámara a ver si acaso se ahorran, no sé, para hacer más fluido esto. Daniel Zamorano, Pablo Daniel, Dios González, Kevin Alexis, Ahí está, entonces, ven donde dice características de los fluidos, densidad igual a masa sobre volumen. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Sí, ya se ve. Ok, perfecto. Entonces les decía, características de los fluidos, densidad. La densidad es la masa sobre volumen, ¿sí? También la cohesión. La cohesión es la fuerza que mantiene unidas a partículas de una misma sustancia, ¿sí? Que las mantiene como pegadas, ¿sí?
que les decía, en el caso de los sólidos es una cohesión alta. En el caso de los líquidos, podríamos decir que es una cohesión media. Y en el caso de los gases, la cohesión es muy baja, ¿sí? La viscosidad es esta propiedad de los fluidos que hace que puedan, que tengan distinta fricción al momento de que se deslizan en una superficie, ¿sí? La tensión superficial es esta propiedad que hace que en las fronteras o en los límites de los líquidos con otro fluido, en este caso con el aire, por ejemplo, que haya una capa como si fuera una membrana, una capa o una membrana que está a una tensión relativamente alta, que incluso algunos insectos y algunos cuerpos pueden posarse sobre la superficie y que no atraviesan el fluido, como por ejemplo una gota de agua o la superficie de un líquido. Separan incluso los insectos, o tú puedes poner un clip sobre él y no se cae el clip por la tensión superficial. O incluso puedes hacer burbujas de jabón por la tensión superficial. También la capilaridad es esa propiedad que hace que se dé ese chiste de que te metes como el agua, porque resulta que la capilaridad entre espacios muy pequeños, en este caso como las fibras de algodón o de papel, o dos capas de algún sólido, por ahí se meta el agua, por espacios capilares que son muy delgaditos, y que incluso el agua desafía la gravedad por la capilaridad o la acción capilar. Y la adhesión es cuando el agua o cuando los fluidos, en este caso, líquidos o gases, tienen un cierto grado de pegarse o de adherirse a una superficie o a un cuerpo que no es de la misma sustancia, ¿sí? Sí vieron que cambié de diapositiva, donde aparecen unas esferas. Conmigo no. Yo tampoco. No, siguen el de características del fluido. A ver, permítanme, hay que darle un poquito de tiempo a ver si la cambia. En la imagen que espero les aparezca pronto, aparecen unas esferas. No son las esferas del dragón, son unas esferas sólidas que representan 1 kilogramo. 1 kilogramo de masa cada una de ellas. Pero al ser de distintos metales, en este caso distintos elementos de la tabla periódica, tienen distinto volumen. ¿Por qué? Porque tienen los metales distinta densidad. ¿Ya les cambió la imagen? ¿No les ha cambiado? No. A ver, le voy a dar para adelante. A ver si la cambia, si reacciona. ¿Ya cambiaría? No. Qué porquería. A ver, le voy a dar escape. Pero es que tú no has abierto el micrófono. ¿Salió de la presentación? Entonces, Ya se cambió. Ya cambió. A ver, tengo la imagen de las esferas. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ahora sí.
En la imagen que ustedes están viendo de las esferas, dice, cada bola tiene una masa de 1 kilogramo. ¿Sí? Como pueden ver, las de la izquierda son más grandes que las de la derecha, ¿verdad? Porque la esfera de la mera izquierda es de magnesio. La de la derecha es aluminio, titanio, cobre y tungsteno. Y pues como pueden ver son de distinto tamaño, de distinto diámetro. ¿Qué quiere decir? Que tienen más volumen o menos volumen. Entonces, las que ocupan un mayor volumen tienen menor densidad, porque todas son de 1 kilogramo, ¿sí? Pero al tener distinta densidad, pues van a ocupar distinto volumen. Incluso a mí lo que me asombró fue que el cobre es más denso que el titanio, ¿sí? Yo pensaba que el titanio podía ser más denso. Y pues ahí está, es un ejemplo de la densidad. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, espero, me parece que estoy por ponerles un video. Sí, cambió la diapositiva donde dice cohesión. No. No. ¿Sigue todavía la de las esferas entonces? Sí. Sí. Ya cambió. ¿Ya salió? Bueno, sin estar en modo de pantalla completa parece que puede funcionar. A ver, entonces, ¿sí están viendo la que dice adhesión? Sí. Okay. Bueno, dice, las fuerzas de cohesión. Dice, la cohesión es la fuerza entre moléculas que mantienen unidas a las partículas de una misma sustancia. ¿Sí? O es la fuerza de atracción entre partículas adyacentes dentro de un mismo cuerpo. ¿Sí? Es la cohesión. Ahora, la adhesión, dice, las fuerzas de adhesión son las fuerzas que unen a las moléculas a la superficie. ¿Sí? La forma del menisco, en este caso son tubos. El tubo de la izquierda tiene agua y el tubo de la derecha tiene mercurio. ¿Sí? Como pueden ver, en el agua, el menisco, lo que se conoce como el menisco, está en forma de U. Mientras que en el mercurio, el menisco está en forma de U invertida. Porque resulta que en el agua, si las fuerzas de adhesión son mayores que las fuerzas de cohesión, la superficie del líquido es atraída hacia el centro del contenedor y hace esta forma de U. En cambio, si las fuerzas de cohesión son mayores que las de adhesión, el menisco se curva hacia el exterior, así como está en el tubo de la derecha. Paso a la siguiente diapositiva, que es un video. Permítanme a ver si lo reproduce sin problemas. A continuación, para la materia de física hidráulica realizaremos un experimento en el cual necesitaremos 2 placas de vidrio y un recipiente con agua. Estas placas las pondremos una encima de otra, formando un espacio capilar entre ambas. Y así juntas las sumergiremos una esquina de estas en el recipiente con agua y notaremos cómo una película de agua sube por ellas hasta situarse en todo el espacio. A continuación lo haremos. Tenemos nuestras 2 placas, sumergimos una punta de estas placas en el agua y a continuación notaremos cómo una película de agua va subiendo entre estas placas. Poco a poco esta película de agua comienza a rellenar todo el espacio. Este sería el experimento.
¿Sí lo vieron? Sí se pudo apreciar bien? Si no, para tratar de volver a hacerlo en pantalla completa. Yo no lo vi bien. Yo tampoco, profe. Bien, voy a tratar de hacerlo en pantalla completa a ver si algo se puede rescatar. A continuación, para la materia de física hidráulica realizaremos un experimento en el cual necesitaremos dos placas de vidrio y un recipiente con agua. Estas placas las pondremos una encima de otra, formando un espacio capilar entre ambas. Y así juntas las sumergiremos una esquina de estas en el recipiente con agua y notaremos cómo una película de agua sube por ellas hasta situarse en todo el espacio. A continuación lo haremos. Tenemos nuestras dos placas, sumergimos una punta de estas placas en el agua y a continuación notaremos cómo una película de agua va subiendo entre estas placas. Poco a poco esta película de agua comienza a rellenar todo el espacio. Este sería el experimento. Profe, yo no sé si nada más fue conmigo, pero ahorita que lo puso, No se ve. toda la pantalla estaba en negro. Nada más Se ve Nomás oye el negro audio. todo. También conmigo, profe. Sale nada más la pantalla en negro. Ay, Dios. Bueno, voy a salir del modo de pantalla completa. Según yo estoy presentándoles ventana, entonces debería de presentar pues el video, ¿verdad? Sin problemas. Voy a tratar de ubicar entonces los dichos videos. Yo habría preferido presentárselos de esta manera. Déjenme los ubico. Bien, voy a dejar de presentar la ventana del PowerPoint. Ahorita vuelvo a la presentación para poder ver el video. Los videos, porque son dos. En este caso, de la adhesión y de la cohesión en las placas de vidrio. Y es que tengo muchas carpetas.
continuación, para la materia de física hidráulica realizaremos un experimento en el cual necesitaremos 2 placas de vidrio y un recipiente con agua. Estas placas las pondremos una encima de otra, formando un Esta vez sí se ve, no se ve negro. Sí se ve, profe. Ok. espacio capilar entre ambas. Y así juntas las sumergiremos una esquina de estas en el recipiente con agua y notaremos cómo una película de agua sube por ellas hasta situarse en todo el espacio. A continuación lo haremos. Tenemos nuestras 2 placas, sumergimos una punta de estas placas en el agua y a continuación notaremos cómo una película de agua va subiendo entre estas placas. Poco a poco esta película de agua comienza a rellenar todo el espacio. Este sería el experimento. A continuación, para el siguiente experimento, las placas de vidrio del video anterior trataremos de despegarlas. Observando así lo difícil que es despegarlas debido al fenómeno de la cohesión y la adhesión. Muy bien, entonces ahí está un pequeño experimento para demostrar ambas cosas, la fuerza de cohesión, en este caso entre moléculas de agua, y la fuerza de adhesión entre la superficie del agua con el vidrio. Entonces, Profe, adelante. yo tengo una pregunta, bueno, más bien una duda. No sé si esto tenga que estar relacionado, como... Repite como que se cortó tu audio. Sí, ya vi, de repente me pareció que no tiene internet, pero bueno. Le decía, tengo una duda. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando un caso con aire lo metes boca abajo al agua y lo volteas bajo el agua y sale el aire y lo tratas de sacar, está como pegado? ¿Tiene que ver con esto? Se me hace un poco similar. No sé si tiene que ver o no. O sea, lo tratas de sacar el caso levantando el agua que se le metió. Ajá. Bueno, pues de algún modo sí, o sea, el caso tiene una cierta adhesión con el agua, ¿verdad? Y también juega ahí un papel el peso del agua, también juega un papel el principio de Arquímedes, y pues también tratándose del aire atrapado, juega un papel la presión hidrostática y también juega un papel la presión atmosférica, ¿sí? Para lo que es la presión absoluta. O sea, son varias cositas las que tienen que ver con un fenómeno como ese, con un experimento como ese. Pero ¿qué es lo que principalmente te interesaría a ti de ese fenómeno? ¿Qué es lo que quisieras saber? Yo quisiera saber qué es lo que actúa como esa fuerza de cohesión, porque metes boca abajo el caso y tienes solamente aire, y en el agua abajo lo volteas y pues sale el aire, no hay nada. Y cuando lo quieres volver a sacar está, por decirlo así, completamente pegado. Es muy difícil sacarlo. De hecho, si tú pones un vidrio plano sobre una superficie de líquido sin sumergirlo, ya se adhiere, tiene un grado de adhesión, ¿sí? No sé si ya hayas leído parte del libro, pero ahí viene explicado cómo es que una plancha de vidrio la sitúa sobre la superficie de un líquido y esa plancha de vidrio, sin que la sumerjas, se adhiere al agua. El agua y el vidrio se adhieren por el fenómeno de la adherencia. Que incluso, pues, a la hora de que tú quieres levantar la plancha de vidrio,
pues tienes que aplicar una fuerza mayor a la del propio peso de la plancha porque ya se adherió una capa del líquido, se adherió al vidrio, ¿sí? Pero sí tiene que ver de alguna manera. Sí tiene que ver, pero no es la única fuerza o la única cuestión ahí implícita. Hay otras cuestiones, como te decía, la presión atmosférica, también el propio peso de la columna de agua que estás tratando de levantar, el principio de Arquímedes, etcétera, varias cositas. Sí, más o menos te ayudé con la pregunta, con la duda. Sí, claro que sí, profesor, gracias. Entonces, vuelvo a la presentación de la ventana de del PowerPoint. Reacciona. Bien, si ven la fotografía como de los cubitos de azúcar que tienen como un líquido azul. Sí. Ok, entonces es la acción capilar. Cuando nosotros ponemos, por ejemplo, una servilleta sobre un líquido, el líquido asciende por la servilleta, por los espacios capilares que tiene la servilleta, por las fibras de papel, ¿sí? Entonces, incluso desafía la gravedad, ¿sí? Incluso desafía la gravedad. Y permítanme, les pongo el video que debería de haber reproducido ahí el PowerPoint, pero tenemos fallas técnicas. Entonces, déjenme, a ver, ubicar el video en primer lugar. Es que sí los tengo todos, pero bueno, todos los tenía concentrados en la presentación. Aquí en mi computadora corre sin tantos problemas. Capilaridad en una servilleta. Como pueden darse cuenta, hay que otro experimento más con cosas sencillitas. Ok, vamos a continuar con otro experimento. ¿Sí ven la pantalla completa del video? Sí. Okay. Entonces se trata de la acción capilar. Como pueden darse cuenta, hay que otro experimento más con cosas sencillitas. Ok, vamos a continuar con otro experimento. Entonces, perfectamente ustedes seguramente han visto ese fenómeno. Gracias a la acción capilar es que también una toalla de baño seca nuestra piel, nuestro cuerpo, gracias al fenómeno de la acción capilar. Entonces, vuelvo a la diapositiva. Presento, pues, pantalla completa, ya no tiene caso la ventana. Entonces, la acción capilar es por eso, porque resulta que las fuerzas de adhesión y de cohesión entran en juego. Cuando el espacio es muy pequeñito, ¿sí? Se da el fenómeno de que las fuerzas de adhesión, ¿sí? Son superiores a veces, son superiores a las fuerzas de cohesión, ¿sí? Es como si el agua entrara en una autopista, como si el agua, o el líquido en este caso, entrara en una autopista y se mete por los espacios capilares.
porque la fuerza de adhesión, repito, es superior a la fuerza de cohesión, que incluso puede desafiar la gravedad. La columna de agua no tiene tanto peso como para poder vencer la fuerza de adhesión, y por eso es que hay un diferencial de fuerzas, en este caso una fuerza resultante, y sube por el tubo, sube por los espacios capilares, en este caso espacios diminutos como el ancho de un cabello, ¿sí? Entonces dice, la tendencia del agua de ascender por un tubo estrecho en contra de la fuerza de gravedad es resultado de dos fuerzas, la elevada fuerza de adhesión y la elevada fuerza de cohesión. Dice, la fuerza de adhesión corresponde a la fuerza de atracción intermolecular entre moléculas distintas, como puede ser el agua con el vidrio o el agua con las fibras de papel. Y la fuerza de cohesión corresponde a la fuerza de atracción intermolecular entre moléculas semejantes, como puede ser las moléculas de agua y las propias moléculas del vidrio, por decirlo así. Siguiente diapositiva. ¿Sí ven el insecto que está parado sobre la superficie como de un líquido? Sí. Ok, pues ese es otro fenómeno, es la tensión superficial. Es algo que nosotros vemos en la cotidianidad también con las pompas de jabón, ¿sí? Gracias a la tensión superficial es que se da este fenómeno de las burbujas. A continuación les presento también otro video. Permítanme, salgo de la... Nada más permítanme ver cuál es, porque ya se me olvidó. Ya se me olvidó qué video es. Permítanme un poquito. Mira, guaches. Sí, entonces va a ser ese. Permítanme, lo ubico. Le tengo la presentación. Escuché algo como muy épico, pero no vi nada, no sé ustedes. Sí. Entonces vuelvo al burbujas de jabón, capilaridad, tensión superficial, burbujas. Ok, muchos. Ahora para ubicar específicamente ese video, era este. Abrir con películas y todo. Presento una... Mira, guaches. Bien, ¿se ve la pantalla completa del video? Muchachos, según yo estoy presentando ventana y debería de verse la pantalla completa del video. ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se ve. Entonces son unos muchachos en el laboratorio de la escuela cuando el día que hicimos experimentos con la tensión superficial, en este caso haciendo pompas de jabón. Mira, guaches. Mira, guaches. Mira, guaches. Actualmente, muchachos, bueno, si ustedes les gusta hacer burbujas de jabón, un día agréguenle al jabón líquido, agréguenle un poco de glicerina para que aumenten la tensión superficial y puedan tener burbujas más grandes.
Vuelvo a presentar pantalla completa, entonces la tensión superficial es lo que hace posible las pompas de jabón, ¿sí? Y que los insectos se puedan posar sobre la superficie de los líquidos. Entonces, paso a otra. Estoy presentando pantalla completa. ¿Sí ven donde dice tensión superficial, agua y mercurio? ¿Sí ven eso? Sí. Okay. Sí. Dice, en el caso de una gota de agua, la tensión superficial se encuentra en todos lados. Por lo mismo, las gotas de cualquier fluido toman una forma esférica, debido a que las fuerzas de atracción obligan al fluido a obtener la menor superficie, y la esfera es la forma que presenta una menor superficie para un determinado volumen. Entonces, a la izquierda pueden ver en la imagen gotitas de agua, ¿sí? La cohesión del agua es tal. Y a la derecha tienen gotitas de mercurio, cuya cohesión es mayor que la cohesión del agua. Entonces, en el caso de las gotitas de mercurio son más esféricas, que las gotitas de agua. Están sobre una superficie plana. ¿Sí? Aquí se puede ver en este dibujito cómo es que se da la acción de la tensión superficial. En el seno del líquido, las fuerzas están para todos lados, es decir, en las moléculas que están inmersas, que están en el líquido, las flechitas apuntan para todos lados. ¿Qué quiere decir esto? De que las fuerzas en derredor son, por decirlo así, iguales, ¿no? En cambio, las flechitas de fuerza en las moléculas que están en la superficie, ¿sí?, son hacia los lados y hacia abajo. Hacia arriba no tiene fuerzas, digamos, de adhesión. Si acaso con el aire, por decirlo así, o con el gas con el que se encuentre esa gotita de aire. Una fuerza muy, muy inferior. Entonces, como si se tratara de que ustedes tuvieran un tendedero en su casa, un tendedero muy tenso, y hacia abajo están haciendo fuerza, hacia abajo con las moléculas, por la cohesión, con las moléculas que se encuentran por debajo de las que están en la superficie. Tiene que estar muy tenso su cable para que no afecte la fuerza que están haciendo ustedes hacia abajo en él. Entonces, gracias a eso es que se da la tensión superficial, ¿sí? Es para que logre mantener la forma, para que logre, ¿cómo se dice? Por digamos, las condiciones de equilibrio estático, por decirlo así, de las fuerzas que tiene hacia abajo, y arriba no tiene nada. Entonces necesita tener las de los lados, tenerlas muy, muy fuertes, muy tensas. Repito, es como en un cable. Si el cable es muy tenso y tú lo tratas de jalar hacia abajo, pues a medida que sea más tenso no vas a hacer que se forme ahí un ángulo. Dice, la tensión superficial de las partículas en la superficie del agua, en este caso, hace que se presente como una verdadera cama elástica. Incluso soporta el peso de un insecto pequeño. Dice, este efecto se le llama tensión superficial y es propia de todos los fluidos. Bueno, ahorita les presento otro video. Y la fuerza de adhesión. La fuerza de adhesión, que ya se las mencioné, es la fuerza de atracción entre moléculas de distinta sustancia, como aquí tenemos un palito y gotitas de agua. ¿Cómo es que la gotita de agua está adherida al palito? ¿Sí? Entonces, permítanme, les presento el video de hace un momento. Ese sí me acuerdo cuál es el del clip
Déjenme ubico primeramente el video. Y flotante, aquí está. Me parece que es. ¿Sí ven el video en pantalla completa? ¿Sí se está viendo? ¿Sí me escuchan? Sí, sí se ve. Sí. Para este experimento necesitaremos un envase con agua y clips. El procedimiento, con mucho cuidado, intentaré hacer flotar uno de los clips colocándolo con mis manos sobre el agua. Como ves, el clip se hunde. Ahora intentaremos lo siguiente. Tomando uno de los clips, lo abriré de esta manera. Utilizaré el clip que abrí para apoyar otro clip, introduciéndolo suavemente sobre el agua. Veamos lo que ocurre. Mira cómo este clip sí flota sobre el agua. Aunque no lo veamos, las moléculas de agua unidas generan en su superficie una película de agua o capa transparente llamada tensión superficial. Al introducir el clip de manera horizontal con ayuda de otro clip, no rompes la unión de esas moléculas, de manera que el clip no se hunde y queda flotando sobre las mismas. ¿Sí lo vieron? Entonces, ahí está un experimento sencillo de la tensión superficial. No se los dejo de tarea porque realmente es muy sencillo. Voy a proseguir con la diapositiva. Presento pantalla completa. Entonces, es el fenómeno de la adhesión. Sí, que es lo de nueva cuenta, lo de las placas de vidrio unidas por una capita de agua, que incluso nosotros en la naturaleza podemos ver combinadas todas estas fuerzas, ¿verdad? Por ejemplo, cuando llueve, sobre una telaraña hay gotitas. La forma esférica de las gotitas es por la tensión superficial. El hecho de que las gotitas estén pegadas a la telaraña es por el fenómeno de la adhesión, ¿sí? Y cuando las gotitas, por ejemplo, se deslizan en la telaraña y golpean unas contra otras,
cuando se hace una gotita más grande, cuando se juntan dos haciendo una gotita más grande, es por el fenómeno de la cohesión. ¿Sí? Otro fenómeno, otra característica de los fluidos es la viscosidad. ¿Sí? La viscosidad es la propiedad de un fluido, como se ve en la figura o en el dibujo, que es la rapidez que alcanza al desplazarse por un conducto cualquiera. Se desplaza a una rapidez distinta en cada parte del fluido. Por ejemplo, piensa en una tubería que conduce a agua potable. La rapidez es máxima en la parte central del fluido y tiende a cero en la parte más cercana a las paredes del conducto. Esto se debe a la fuerza ejercida entre las moléculas de la tubería y las del agua potable. Es una fuerza de fricción entre ambas. Y permítanme, les pongo a continuación un video relativo a eso de la viscosidad. Permítanme, dejo de presentar pantalla completa y presento otra vez. Espérenme, primero ocupo abrir el video. Densidad, extensión superficial, viscosidad en superficies. Abrir con películas y TV. A las 3. Entonces el agua es la menos viscosa. Y luego... Joana, muévete. ¿Sí ven el video en pantalla completa? Sí se ven. Okay. A las 3. Entonces el agua es la menos viscosa. Y luego... Joana, muévete. La tortuga. No, ¿para qué le soltó todo? Me avanza. Entonces el agua gana y después en viscosidad sigue, en menos viscosidad sigue la pintura. Después del aceite del agua, por el aceite, después. La última aceite. Le hizo poquita agua porque decía. ¿Y cuál era el supuesto entonces? ¿Cuál era el supuesto? Con... Más viscosidad en el agua. También. Después le seguía la pintura que hicieron y no le cerramos, era el aceite. Y después le seguía ¿verdad? Después la pintura. A ver, Max, necesitas levantar la plataforma. Sí, porque el agua parece que no va a llegar. La Chavi viene, pero con una gana. Es agua. ¿Más qué? Más viscoso. Y esta es suavitel. ¿Cuál se hace más lento? ¿Cuál se hace más lento? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Bueno, ahí se ve que es cómo se puede deslizar fluir un fluido, valga la redundancia, es por la viscosidad.
Bien, nosotros para fines prácticos en nuestros ejercicios vamos a considerar que los fluidos no tienen viscosidad. Dice, la no viscosidad es la propiedad de un fluido que le permite desplazarse por un conducto conservando la misma rapidez en cualquier punto del mismo. Nuestros ejercicios no van a tener viscosidad. Las cosas que vienen aquí en el libro, ¿sí? Para que ustedes las estudien, y también lo que se llegue a mencionar aquí no va a tener viscosidad. También van a tener isotropismo, es decir, que el fluido tiene propiedades iguales en cualquier parte de sí mismo. Es decir, si tenemos un líquido o un gas en un recipiente y tomamos una parte de esa sustancia, depositándola en otro contenedor o recipiente, esta otra parte tendrá las mismas propiedades que el fluido original. Y obviamente la porción tendrá menor masa, pero conservará todas las demás propiedades. ¿Sí? Dice, requieres considerar para fines prácticos lo siguiente. Los líquidos son incompresibles. Ojo, no te vayas a confundir con incomprensibles. Eso es diferente. Es decir, que los líquidos no se pueden comprimir. No puedes apachurrarlos y hacer que su volumen disminuya o expandan usando la fuerza física. Sí puedes comprimirlos si los enfrías y expandirlos si los calientas. Los gases, eso sí, con fuerza se pueden apachurrar y comprimir o expandir si los tienes encerrados en un recipiente hermético. Y también al calentarlos se expanden y al enfriarlos se contraen. ¿Sí? Entonces, a continuación son un par de videos. Déjenme los ubico los videos. Es el de jeringa. Jeringa con aire. El aire sí es comprensible. Lo llenamos de agua y miramos lo que sucede. ¿Sí están viendo el video en pantalla completa? Sí, profe. Ahí Alondra se equivoca, dice con incomprensibles, pero es incompresible. Jeringa con aire. El aire sí es comprensible. Lo llenamos de agua y miramos lo que sucede. Por más que presionemos la jeringa, no deja salir nada de agua. Lo que sucede que eso no se recorre. De hecho, ahí sí se le recorre porque tiene burbujas de aire su jeringa. Ahí se puede expandir cuando tiene un poco de agua porque el agua tiene un poquito de aire. Por eso es que sí se puede expandir, pero a la hora de que lo quieren comprimir, no pueden.
Para esto voy a necesitar la botella Saluda a la de cámara. refresco llena de agua. ¿Ya? ¿Sí? Si puede ser a tope, mejor. Pero hasta usted le preguntó, ¿no? Que ya está para... Bien, creo que queda bastante claro que, en pocas palabras, los líquidos son incompresibles, ¿sí? Y los gases son compresibles o expandibles. Entonces, vuelvo a presentar pantalla completa. Entonces resulta que en términos generales todos los fluidos son incompresibles, aquí les estoy diciendo. Pero si lo googlean, resulta de que todos los fluidos son compresibles, incluyendo los líquidos. La compresibilidad de un flujo o de un fluido es básicamente la medida en el cambio de la densidad. Los gases son, por lo general, compresibles y expandibles. En cambio, la mayoría de los líquidos tienen una compresibilidad muy baja. Pero yo por ahí recuerdo que leí hace tiempo un artículo donde se mencionaba que en ciertos planetas o en ciertos cuerpos celestes hay agua sometida a una altísima presión, un agua sometida a una altísima presión, lo cual hace que cambie su densidad a como nosotros conocemos la densidad del agua comúnmente aquí en la Tierra, en nuestro planeta. Entonces, habrá cuerpos celestes, planetas, donde la presión o las temperaturas sean extremas, en los que el líquido puede estar a una diferente densidad, ¿sí? Flujo laminar. Dice, pues nosotros podemos, dice, para obtener una relación, bueno, el flujo laminar es el fluido ordenado, el flujo ordenado del líquido, ¿sí? Por medio de capas. Cuando nosotros tenemos un líquido que se está deslizando en una tubería, las capas que están más cercanas al líquido a las capas de la tubería se mueven a menor velocidad debido a la viscosidad. Y las capas que están más elevadas se mueven a una mayor velocidad. Entonces, permítanme, ubico el video. Primero identificar el video de cuál video se trata, porque tengo 3. Entonces, permítanme. Ahorita les presento el video correspondiente. Es muy grave porque puede causarle Ok, ya ubiqué el video, ya sé cuál es, ya lo identifiqué. Entonces voy a esta está acá hasta abajo. Es ese, bueno, flujo laminar. Es este. Ricón. Películas y TV. Yo tengo la presentación. Me voy Encantado de tenerte acá, Maxi. ¿Están viendo la pantalla completa del video? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí se ve. Que tenerte aquí. Bueno, vamos para ello, amigos.
Diréis, ¿para qué sacamos esta bañera gigante? Pues porque hoy, gracias a la ciencia, vamos a conseguir algo que los hombres hemos deseado desde hace muchísimo tiempo. El chorro perfecto. Por favor, que entre el hombre de negro. El hombre de negro se cortó los testículos para no tener punto débil. Vale, aquí vamos acercando. Perfecto. Vale, pues lo que hemos dicho, vamos a conseguir el chorro de agua perfecto, ¿vale? Para ello nos han prestado este aparato nuestros amigos de Lumiar Tecnia. Y este aparato lo que consigue es lo que se conoce como flujo laminar. Ha hecho flujo. Sí, suena otro flujo. Hay palabras que deberían estar prohibidas en este programa, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a explicar lo que es el flujo laminar, ¿vale? El flujo laminar es conseguir que un fluido tenga una estructura ordenada perfectamente. ¿Cómo conseguimos esto? Pues se consigue con una sección muy parecida a esta. Muchísimos tubos en sección circular, ¿vale? Por los cuales salen láminas... Por los cuales salen láminas de agua en paralelo todas, con la misma trayectoria, pero nunca llegan a entrelazarse, con lo cual conseguimos una textura que parece de vidrio, ¿vale? Ajá. Es decir, si el chorro es perfecto, en vez de agua va a parecer como si fuera una barra de vidrio. Una cosa bastante impresionante. Primero, para conseguirlo, tenemos que poner al máximo de presión este aparato, ¿vale? Sí. Con lo cual, el hombre de negro y Víctor van a seguirlo con la bañera y después iremos bajando la potencia hasta llegar a conseguir el chorro que queremos, ¿vale? Vamos a ello. Primero, potencia, vamos subiendo. Dentro de 100 años habrá una ley de memoria histórica contra el hombre de negro. El hombre de negro tiene el chorro perfecto. Y ahora vamos a ir bajando de potencia poquito a poco. Y atención. Y atención. Por ahora es un chorro normal. Por ahora es un chorro normal, efectivamente. Pero llega un punto... Todavía no. Bajamos un poco más. Se nota que es perfecto cuando deja de hacer ruido en el agua. Una cosa que nos ha dado con los chorros. O sea, lo podéis comprobar por la noche cuando vuestro padre va al baño, que siempre suena. Pero ahora fíjate que ya no hace ruido el agua. No hace nada si os fijáis y fíjate en ahora, la forma que tiene fíjate aquí. en esto. Mira cómo se ha quedado, acércate. Pero parece que está quieto, ¿no? Mira, cuanto más aquí, más perfecto es, fíjate. Chorro perfecto. ¿Cómo se ven los dedos? Como si lo estuviéramos viendo a través de un cristal. Es increíble. Pero es agua. Parece perfecto. Incluso lo que tiene de peculiar es que también funciona como la fibra óptica. O sea que si introducimos un haz de luz dentro de él, se queda atrapado dentro del chorro y lo conduce como si fuera fibra óptica exactamente igual. Ahora vamos a bajar la luz. Vamos a bajar la luz. Para que veáis y sale ahí también. Claro, Qué sale bueno. todo concentrado porque la luz no se escapa en ningún momento. O sea que la fibra óptica sí que tiene competencia, entonces. Apagamos luz de mesa también. Ahí estamos. Fijaos por aquí, porque realmente ahora en este momento es como un vidrio. ¿Vale? Ah, claro, la luz Es llega como un ahí a la vidrio, piscina. pero no es vidrio, es agua. Y fíjate, si lo interrumpimos podemos hacer peces de luz. Ahí va. Mira, un pez de luz. Ahí va. Ya que probar esa, ¿eh? Qué bueno. Qué bueno. Hazlo. Hazlo tú, Maxi. Qué bueno. Pequeño chorrete de agua. Agua normal y... Agua normal, agua que, claro. Fijaos, porque se nos ha olvidado, ahora mismo ya se nos ha olvidado, pero es agua que se puede beber. No, pero que no es potable, es agua normal, pero no es potable. Pero dímelo. No, ven. ¿Te lanzas al barro de una forma? No, yo qué sé, yo voy a demostrar que es agua. Fijaos en esta parte. Ahora no hace ruido el agua, no hace ruido. Y ahora fijaos. Ese sería el ruido del chorro normal. Ah, tienes el dedo luminoso como Pablo. Mira, pon el dedillo. Bueno, fantástico, precioso. Muchísimas gracias. El chorro laminar. Nos desplazamos con el chorro de Marta. Bien, permítanme ubico el otro video. Recuerdo, quiero ver cuál era. El segundo.
Sí, sí. Ok, ya recordé cuál es. Déjenme lo ubico. No, no, le están rezando. Digo que le están rezando. ¿Sí están viendo la pantalla completa del video donde hay un chorro de agua? ¿Sí están viendo? Sí, profe. Ok, miren, este video yo lo grabé en la prepa hace años. Del chorrito de agua se formaba en la parte de abajo unas como láminas, ¿sí? De ahí el nombre de flujo laminar, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí las vieron? Muchachos, ¿sí vieron esas como láminas en la base del chorrito? Muchachos. Sí. Ok. Entonces de ahí el nombre de flujo laminar, ¿sí? Se ve como onditas, ¿no? Así es, así es. Son laminitas de fluido, ¿sí? Entonces, chequen. Para el siguiente necesitaremos un globo con agua. Ahora, con un poco de cinta de enmascarar, se la pegamos al globo haciendo una especie de numeral. Ahora con un bisturí en el centro le hacemos un roto y pasa esto. Parece que el agua estuviera totalmente quieta. Este fascinante efecto visual se conoce como flujo laminar. En otras palabras, es el movimiento de un fluido totalmente ordenado. Bien, ese experimento del globo, igual tampoco se los dejo de tarea para avanzar rápido en el curso, en el tiempo de la unidad, ¿sí? En el desarrollo de esta unidad, pero igual hay puntos extra por hacer cosas especiales. Si alguien lo quiere hacer, me puede mandar el video y pudiera asignar, dependiendo qué tan bien lo haga y todo, pudiera asignarle medio punto o un punto, ¿verdad?
a quien guste hacerlo. Entonces, vuelvo a presentar pantalla completa para seguir con las diapositivas. Bien, ahora tenemos la contraparte, muchachos, del flujo laminar. Tenemos el llamado flujo turbulento, ¿sí? En el flujo laminar es como el que vimos hace un rato, ¿sí? Es un fluido, es un flujo ordenado que parece como si estuviera estacionado, ¿verdad? Pero después tenemos el flujo turbulento. En un humo, por ejemplo, de una vela o de un cigarrillo, la primera columna del humo es de flujo laminar, pero ya después, cuando se hace todo caótico, se vuelve un flujo turbulento, ¿sí? El flujo turbulento, que tenga las características, en este caso, de flujo incompresible, flujo ideal no viscoso, flujo irrotacional, se le llama flujo turbulento. Pero chequen a lo que me refiero. Para esto les voy a poner un video también. Está muy bien explicado por Veritasium en español. Chequen, ¿eh? Pero, a ver, primero tengo que abrir el video. Parte del video es patrocinado por Cotonel. Es como una trampa para científicos. Sí, lo es. Si no, miren al comandante de la Estación Espacial, Chris Hadfield. ¿Sí están viendo el video de pantalla completa? Sí, profe. Pero esto no es turbulento. No, esto es en gran parte flujo laminar. ¿Alguien dijo flujo laminar? Por si no lo sabes, a Destin de Smarter Every Day le encanta el flujo laminar, donde todas las partículas del fluido se mueven paralelas entre sí en capas o láminas organizadas. ¡Miren eso! ¡Se formó una burbuja! Donde vivo, bajan la ventanilla de su automóvil cuando me ven y gritan, el flujo turbulento es lo mejor. ¡Wow! Eso me sucede aquí, en Huntsville. Sí. Este es mi argumento para ti, Destin. El flujo laminar es más fácil de amar. Ok. Pero el flujo turbulento, si haces el esfuerzo, es en realidad más genial. No. El flujo turbulento no es mejor que el laminar. Es genial. Pero no es mejor que el flujo laminar. Debo decir que lo entiendo, lo comprendo a Destin. Me refiero a que el flujo laminar es bonito y se comporta bien, mientras que el flujo turbulento es un desastre, en más de un sentido. Es decir, ni siquiera hay una definición universal aceptada de flujo turbulento. Lo sabrás cuando lo veas. ¿Eso sucede con la turbulencia? Más o menos, sí. Entonces, en lugar de una definición formal, en este video vamos a construir una lista de verificación sobre el flujo turbulento para que lo identifiques cuando lo veas. Y la primera característica del flujo turbulento es que es impredecible. Así es, el flujo turbulento es desordenado, impredecible, literalmente caótico por definición. Es decir, que depende sensiblemente de las condiciones iniciales. Por eso, si algo cambiara en algún lugar del fluido, cambiaría completamente el estado final. Y eso significa que no puedes hacer predicciones con el fluido turbulento. Todo lo que puedes hacer es hablar estadísticamente. Aunque están las ecuaciones de Navier-Stokes, que están destinadas a gobernar todo el flujo de fluidos, incluidas las turbulencias, son muy difíciles de resolver. De hecho, existe un premio de $1 millón para quien pueda mostrar progreso en obtener conocimiento con estas ecuaciones para explicar la turbulencia.
Por eso, sí, lo entiendo, la turbulencia es un desastre, el flujo laminar es fácil de amar, es como la reina del baile, mientras que el flujo turbulento es como un patito feo. Pero en este video quiero transformar ese patito feo en un hermoso cisne. Quiero que veas que si te esfuerzas, el amor que puedes tener por el flujo turbulento es mucho más profundo y rico que esa aventura casual que tienes con el flujo laminar. Estamos viendo el movimiento del aire en una habitación, que generalmente es turbulenta. En The Physics Girl mostraron una sección transversal de aire usando una máquina de niebla y una lámina láser. Una característica que define al flujo turbulento es que consiste en muchos remolinos de fluido que interactúan, también llamados torbellinos o vórtices. Estos torbellinos abarcan una gran variedad de tamaños. En el caso del aire en una habitación, van desde la escala micrométrica hasta algunos metros de diámetro. ¿Puedes pensar en otro fenómeno físico que exhiba estructuras con ese rango de tamaños? Pero la turbulencia puede ser mucho más grande. La superficie del Sol es turbulenta a medida que el plasma caliente sube a la superficie en enormes corrientes de convección. Las estructuras aquí tienen aproximadamente el tamaño de Texas. Los remolinos turbulentos en Júpiter son aún más grandes. La Gran Mancha Roja es un vórtice más grande que la Tierra. El resto está cubierto con torbellinos de todos los tamaños, hasta los límites de nuestra capacidad de medirlos desde las naves espaciales. Incluso el polvo de estrellas está en movimiento turbulento. Hace que las fuentes de radio titilen, al igual que la turbulencia en nuestra atmósfera hace que las estrellas titilen. Un ejemplo sorprendente de este polvo turbulento es la nebulosa de Orión, con 24 años luz de diámetro. La turbulencia es cósmica, y eso contrasta con el flujo laminar, el cual tiene que ser pequeño. Esto se demostró con un experimento en 1883. Osborne Reynolds hizo pasar agua a través de una tubería de vidrio a diferentes velocidades, y para ver el flujo introdujo una corriente de tinta en el medio de la tubería. Descubrió que con tasas de flujo bajas, la tinta permanecía en una corriente constante, un flujo laminar. Pero a medida que aumentaba la tasa de flujo, la tinta comenzó a oscilar hacia adelante y hacia atrás. Y más allá del punto crítico, la tinta se difundió por completo a través de la tubería. Eso fue un flujo turbulento. Reynolds había observado otra característica esencial de la turbulencia. Es difusiva, lo que significa que mezcla las cosas. El flujo turbulento causa que las cosas se extiendan, no solo la tinta, sino también el calor o el momentum. Estos se distribuyen por todo el fluido. Reynolds descubrió que la transición hacia la turbulencia no solo dependía de la variedad de flujo, ya que era más fácil que ocurra en turbulencias más anchas y menos fácil con fluidos más viscosos, como la miel. Él calculó una magnitud adimensional, ahora llamada número de Reynolds, igual a la velocidad del fluido, multiplicado por la longitud característica, digamos el diámetro de la tubería, dividido por la viscosidad cinemática, que se puede pensar como la medida de su fricción interna. Altos números de Reynolds dan como resultado un flujo turbulento. Veamos el humo que se eleva desde la llama de una vela. Al principio es laminar, pero los gases calientes se aceleran mientras suben y cuando el número de Reynolds aumenta demasiado, el humo se torna turbulento. Por lo tanto, el flujo laminar solo se produce con números bajos de Reynolds, es decir, que está limitado a bajas velocidades, tamaños pequeños o fluidos viscosos. Por eso, en nuestra vida cotidiana, la mayoría del flujo de fluidos es turbulento. El flujo turbulento es la regla, el flujo laminar es la excepción. El aire que entra y sale de los pulmones es turbulento. La sangre que bombea por la aorta también. La atmósfera cerca de la superficie es turbulenta, al igual que el flujo de aire adentro y alrededor de los cúmulos y de los cumulonimbos. De hecho, el modelado muestra que el flujo turbulento es esencial en la formación de gotas de lluvia. Así que la turbulencia literalmente hace llover. Voy a crear turbulencias con este fluido reoscópico. Reoscópico significa que muestra las corrientes y lo hace al tener estas pequeñas partículas suspendidas en el agua. Lo que notarás si miras este flujo turbulento es que gradualmente se extingue. Eso sucede porque otra característica de la turbulencia es que es disipativa. Es decir, toma energía en las escalas más grandes, en estos grandes torbellinos, y luego esa energía se transfiere a torbellinos cada vez más pequeños, hasta que en escalas más pequeñas esa energía se disipa en el fluido como calor.
Y para mantener la turbulencia necesitas una fuente constante de energía, algo para seguir generando esos grandes torbellinos. Por eso solemos pensar en la turbulencia alrededor de los objetos que se mueven a través de fluidos, como aviones, automóviles o barcos. Así que quiero pensar en la interfaz entre un objeto y el fluido. Para eso, imagina un líquido que fluye sobre una superficie plana. Lejos de la superficie, el fluido no se ve afectado, se sigue moviendo con su velocidad de flujo libre. Pero justo en la superficie, debido a la fricción y la adhesión, las moléculas del fluido están efectivamente adheridas a la superficie. Su velocidad es cero. El fluido a su lado solo puede fluir lentamente debido a la fricción con esta capa estacionaria. Al aumentar la distancia desde la superficie, la velocidad de los fluidos aumenta desde cero hasta que alcanza la velocidad de flujo libre. Y esta región de ajuste de velocidad se conoce como capa límite. En este caso es una capa límite laminar. Para formar esta capa límite, la superficie aplica una fuerza al fluido. Eso significa que el fluido aplica una fuerza igual y opuesta, y es lo que se conoce como fricción de la superficie. Si la velocidad del fluido es bastante rápida o si la superficie es larga, el límite crecerá y finalmente pasará a la turbulencia. En una capa límite turbulenta, el fluido gira y se mezcla, lo que hace que el fluido que fluye más rápido se acerque a la superficie. Y esto hace aumentar la fricción de la superficie. Por eso las capas límite turbulentas dan como resultado un arrastre notablemente mayor que las laminares. Y las capas límite en los aviones y barcos grandes son en su mayoría turbulentas. La fricción de la superficie representa la mayor parte del arrastre que experimentan. Para empeorar las cosas, las capas límite laminares pueden convertirse en turbulentas por pequeños obstáculos o superficies rugosas. En la práctica, significa que las superficies lisas y limpias disminuyen mucho el arrastre y ahorran combustible. Si tu automóvil está muy sucio, el consumo de combustible será mayor a que si estuviera limpio. Esto lo descubrieron los cazadores de mitos cuando lo probaron. También explica por qué los aviones se lavan con frecuencia. Cuando pensamos en aviones, imagino que se construyen de la manera más suave posible. Recuerdo la escena en El Aviador donde Leo pide que todos los remaches se limen al ras. Y como podemos ver en este avión, todos los tornillos se meten dentro del ala, de modo que sea lo más suave posible. Pero luego miras por aquí y tienen estas crestas que sobresalen del avión y parecen no tener sentido. Es decir, ¿por qué agregarías aspereza a la superficie del ala? La respuesta es para inducir turbulencias en el flujo de aire sobre el ala. Al navegar en vuelo nivelado, el aire sigue suavemente la curva del ala, pero a baja velocidad o con ángulos de ataque muy altos, el flujo de aire puede separarse, como si no tuviera suficiente energía para seguir la curva del ala. Esta condición es conocida como entrada en pérdida, que reduce drásticamente la elevación. Aquí puedes ver el flujo de aire con cuerdas pegadas al ala. Y a medida que el avión desacelera, el flujo se separa y las cuerdas se vuelven locas. Este avión ha entrado en pérdida. La forma de retrasar la separación del flujo y la pérdida es agregando pequeñas aletas en el ala llamadas generadores de vórtices. Los generadores de vórtices causan turbulencias que mezclan el flujo de aire más rápido de arriba con el de abajo más cerca de la superficie. Y así el flujo se energiza a medida que fluye sobre el ala y al tener mayor energía puede seguir la superficie del ala por más tiempo, lo que significa que el flujo de aire permanece unido. Y si tienes el flujo de aire conectado sobre el ala, entonces puedes mantener el ascenso. Así que en el caso de los aviones, realmente necesitas turbulencia e induces más turbulencia en el ala para volar de manera eficiente y efectiva y poder lograr ángulos de ataque más altos. Un principio similar funciona con las pelotas de golf. Los escoceses notaron la turbulencia de la manera más difícil porque comenzaron a jugar con una bola de golf muy suave que no volaba tan lejos como lo hacían una vez que tenían abolladuras o estaban sucias. Puedes verlo al observar el flujo de aire en un túnel de viento. Con una bola lisa, el aire forma una capa límite laminar sobre ella. Esto conduce a una baja fricción de la superficie, lo cual es bueno, pero también hará que el flujo de aire se separe más fácilmente, dejando una gran estela de baja presión de aire turbulento por detrás. Hay un arrastre diferente. Es un arrastre con diferencia de presión. Sí, esa es la presión de arrastre.
Entonces, la capa límite tiene un arrastre por fricción de la superficie y luego si se separa hay un arrastre por presión. Y si fuerzas a la capa límite para que se vuelva turbulenta con lodo o asperezas o abolladuras, el límite turbulento puede avanzar más alrededor de la bola de golf antes de separarse y así reducir esa estela y la presión de arrastre. Así que al reducir la presión de arrastre más de lo que aumenta el arrastre por fricción en la superficie, la bola viaja más lejos. Sí. Los golfistas tallaban surcos en las bolas de golf antes de entender completamente la aerodinámica de esto, y desde entonces los hoyuelos han funcionado mejor para crear una capa límite turbulenta. Los hoyuelos son poco profundos comparados con el diámetro de la bola de golf, pero tienen un gran efecto. ¿De qué tipo de efecto hablamos? Al observar el arrastre o lo que llamamos el coeficiente de arrastre, se ve una gran caída. Es casi un factor de 2 cuando la capa límite se vuelve turbulenta. Por lo que tener una capa límite turbulenta reduce el tamaño de la estela turbulenta. Pero las estelas turbulentas son interesantes y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía que contienen. Vine a Caltech para ver este experimento donde el agua fluye alrededor de un cilindro y se vuelve turbulenta a su paso. El flujo se puede ver usando un tinte fluorescente. Puedes ver cómo, en las condiciones adecuadas, los vórtices se desprenden de un lado del cilindro y luego del otro, alternando de un lado a otro en un patrón regular. Se lo conoce como desprendimiento periódico de vórtices y el patrón que crea aguas abajo se llama calle de vórtices de von Karman. Estos patrones aparecen en todos lados y se ven de manera más espectacular en imágenes tomadas desde el espacio. A esta escala, una isla actúa como el obstáculo que crea el desprendimiento periódico de vórtices, y la calle de vórtices se hace visible por los patrones en las nubes. Estos patrones incluso se pueden ver desde el nivel del suelo. Obviamente este fenómeno no es estrictamente turbulento porque sigue un patrón predecible, pero es parte de la transición a la turbulencia. Y los científicos están buscando formas de aprovechar la energía en estas estructuras de vórtice. Un experimento demostró que si pones un pez muerto en la estela de un objeto, en realidad nadará río arriba. Esto sugiere que los peces pueden aprovechar el agua turbulenta para nadar de manera más eficiente. Es solo una forma en que los animales se adaptaron para vivir en un mundo turbulento. Para resumir, la turbulencia está en todas partes, dentro y fuera de ti, desde las escalas más pequeñas hasta las estructuras más grandes del universo. Y es útil para volar aviones, formar gotas de lluvia, hacer que las bolas de golf vuelen aún más y ayudar a los peces vivos o muertos a nadar contra la corriente. En cambio, el flujo laminar es pequeño, superficial, es un juguete. Por eso su uso más notable es en fuentes decorativas. Apela a tu deseo de orden, pero el mundo, como la turbulencia, es desordenado. Por eso, personalmente, prefiero la riqueza y la imprevisibilidad del flujo turbulento. No, pero el flujo turbulento también tiene su lugar. De hecho, estoy estudiando el flujo turbulento para mi educación. Estoy estudiando el flujo turbulento en las toberas de los cohetes. Estás engañando a los flujos laminares, eso haces. No, sí. Sí, tal vez. No lo sé. Pero no me harás decir que el flujo turbulento no es genial ni hermoso. No me harás decir eso. Así que te lo diré, estoy de acuerdo contigo, el flujo turbulento es genial, estoy de acuerdo. Ok, muy bien. Pero no es tan genial como el flujo laminar, seamos honestos. Hey, solo quería decirles que este video fue filmado antes de la pandemia por COVID-19. Bien, detengo la presentación de ventana y vuelvo a la presentación de pantalla completa ya para despedir la sesión de hoy. Ok, profe. Permítanme. Pantalla completa. Pues hay que estudiar, muchachos, hay que leer el libro, hay que hacer las tareas. Les publicaré el día de hoy y mañana tal vez más tareas. Trataré de no fundirlos con las mismas. Y pues les invito también a experimentar. Si gustan enviarme algún video relacionado con los fluidos, con estos temas,
que no les haya pedido, se los puedo considerar les puedo dar un valor de puntos extra, ¿verdad? Dependiendo de la calidad de lo que me manden, ¿verdad? Entonces, ¿tienen algo que agregar, algún comentario? ¿Qué les pareció? ¿Alguna pregunta? Sí, más o menos, fue agradable la sesión. ¿Algo que comentar? ¿Todo bien? Pues para mí todo bien, profe. Ok, bueno, entonces sin más ni más, pues nos pasamos a retirar. Se cuidan mucho. Lavado de manos, gel antibacterial, uso de cubrebocas, sana distancia. Coman frutas y verduras, hagan un poquito de ejercicio y pues a estudiar. Y nos vemos aquí en 8 días, si Dios quiere, ¿sale? Feliz inicio de semana a todos. Adiós. Profe, que tenga buen día. Igualmente. Nos vemos, profe. Tenga buen día. Buen día. Adiós, buen día. Bye, profesor. Bye. Que tengan un buen día. Igualmente. Gustavo, está.